¿Se acuerdan quién fue Jacobson? Él fue el que propuso un análisis de los elementos constitutivos de cualquier comunicación verbal. Un emisor, un mensaje y un receptor. En el medio estaba un canal, un código y un referente. Y lo podemos encontrar en cualquier escrito que nosotros utilicemos para educarnos, para informarnos, para entretenernos, etc. Casani fue un poco más allá y dijo que la diferencia entre emisor y receptor estaba como desdibujada. El código en el cual escribimos para las redes ya son los textos, las imágenes, los videos, incluso los emojis. Y Carlón fue un poco más allá y nos dice que para escribir en la red tenemos que tener en cuenta el canal. ¿Cuáles son los canales? Es el medio donde nosotros vamos a escribir. No es lo mismo hacerlo en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn y etcétera. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la audiencia a la cual nosotros queremos llegar. Tenemos que hacer una segmentación, porque no todos consumen exactamente lo mismo y no todo llega a lo mismo. Y luego, por otro lado, la propuesta comunicativa. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos informar, educar, queremos entretener, queremos vender, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a el concepto de Verón de la semiosis infinita, porque Casani dice que emisor y receptor se desdibuja la frontera. Verón propone la producción, la circulación y el consumo, y al mismo tiempo ese consumo produce nuevos contenidos para las diferentes plataformas y así como una semiosis infinita. Entonces, a la hora de escribir, tenemos primero saber qué vamos a escribir, qué vamos a comunicar. Luego, tenemos que hacer un targeting para establecer cuál es nuestra audiencia. Y luego, ese mismo mensaje, para poder llegar a diferentes públicos, tenemos que adaptarlo a las diferentes plataformas. Como dije anteriormente, no es lo mismo TikTok, no es lo mismo Instagram, no es lo mismo eh, X, no es lo mismo LinkedIn. Entonces tenemos que hacer una adaptación de esos mensajes para que llegue a la mayor cantidad de público necesario o a quien nosotros queremos comunicar. Si queremos vender, si queremos entretener, ¿por qué no también? ¿No? Y si queremos informar, hay muchas funciones del lenguaje que aplicaba Jacobson que lo podemos aplicar a las diferentes plataformas. Entonces, una cosa interesante que surgió en estas nuevas tecnologías es la existencia de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT, Géminis, etcétera, y otras más. Pero para poder ejercer nuestro rol de comunicadores, tenemos que saber cómo elaborar un prompt. Y eso es una de las cosas interesantes que hemos aprendido en el transcurso, en la tercera etapa de esta materia. Para elaborar el prompt no basta con decirle, quiero que me respondas esta pregunta, tal o cual. No, tenemos que decirle, vos sos tal cosa. Por ejemplo, en los ejercicios que hice es, sos estudiante universitario de la carrera de comunicación digital convergente. Le estamos definiendo un rol, vos sos tal cosa. Después tenemos que decirle la tarea, quiero que me respondas, quiero que me grafiques, quiero que me des o que me des una orientación sobre determinado tema o cómo realizar tal o cual tarea. Luego le tenemos que proporcionar un contexto porque si no, no sabe, nos puede llevar para el lado del turismo, para el lado de la política, pero tenemos que adecuar esa instancia enunciativa a los propósitos que nosotros necesitamos. Le proponemos un contexto, pero además del contexto le vamos a hacer limitaciones para que no nos salga con alguna cosa que nosotros no podemos verificar. Y luego, por último, le tenemos que decir la respuesta en qué formato. En formato de párrafo, en un texto, o no más de 2 o 3 párrafos, en una página o en una respuesta de 3 hojas, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, esta, esta, esta respuesta, esta ayuda que nos da, por ejemplo, ChatGPT, siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos que tomarlo como una instancia orientativa, porque si bien estas inteligencias están alimentadas durante mucho tiempo, eh,
muchas veces suelen tener sesgos informativos. ¿A qué me refiero con eso? A la bibliografía. A veces nos da bibliografía que realmente no existe. Y eso ocasiona un problema. ¿Por qué? Porque te pueden rechazar un trabajo en la universidad, eh, porque, como ha pasado en tribunales, fallos judiciales que estuvieron establecidos con inteligencia artificial y que no tienen la información correcta, es errónea, o nos dicen, nos llevan para un lado que realmente nosotros no queremos ir porque no nos interesa. Entonces, el ChatGPT, siempre lo digo, hay que tenerlo como si fuesen las cartas del tarot. Las cartas del tarot no te dicen lo que va a pasar, te dan una orientación de lo que puede tal vez pasar. Y te dicen, puede ser que cuidado con los accidentes, cuidado, los accidentes siempre se ocurren. Cuidado porque hay gente envidiosa alrededor tuyo. La gente siempre tiene ese sesgo de envidia. Eh, Cuidado porque, no sé, vas a ganar la quiniela, pero resulta que si no juegas en la quiniela o al 6, no vas a ganar nunca. Entonces, cuidado a la hora de tomar así en forma taxativa las respuestas de esas inteligencias artificiales, porque no siempre son verdades. Y nosotros, comunicadores, tenemos la obligación de chequear esa información, ¿no? Siempre digo, es orientativo, no es taxativo, no nos resuelven los problemas, nos dan una orientación hacia donde nosotros queremos llegar o porque perdimos el norte y queremos volver a encauzarnos. Realmente eh, esta materia fue muy interesante porque eh, en mí particularmente me llevó a recordar conceptos que por ahí los tenía olvidado o que no los había aplicado fehacientemente y me hizo recordar un montón de cosas. Y además me hizo la ayuda de la inteligencia artificial en un momento de hacer los esquemas, me facilitó un poco las cosas, ¿no? Para a la hora de escribir determinado eh, eh, redacciones para diferentes temas. Y es muy interesante, pero siempre es una ayuda, una orientación. No es algo que tenemos que tomar a rajatabla. Así que nada, esto es lo que aprendí. No solo esto, sino un montón de cosas más que a veces que este tiempo es muy poquito como para desarrollar, pero lo importante es que adquirimos conocimientos, que tomamos en cuenta, que asumimos responsabilidades. Y repito, como comunicadores tenemos la obligación de chequear toda la información que nosotros vamos a emitir, adaptada a cada público, adaptada a cada canal, para que el resultado sea lo más beneficioso posible, no solamente para nosotros, sino también para la audiencia. Gracias.